Hola a todos, mi nombre es Pablo Veloso, de Espacios de Crecimiento, y hoy participaré de un debate. Atractivo el título del grupo de Facebook, Vivir sin sufrir, aunque mentiroso. Debería llamarse, cuando sigas sufriendo al sufrimiento de irreal, cuando tu pensamiento no tenga respuestas lo de dual. Y sigue sufriendo peor que antes pero con nuevos artilugios New Age. Largo y poco atractivo nombre, pero menos mentiroso. Vivir sin sufrir es una falacia, la estratagema de los evangelistas televisivos. Aprovechen mi fuerte crítica. Fuerte y respetuosa crítica. En cuanto a lo que citas del título del grupo, que tú aprecias como falaz, confuso o contradictorio, estoy de acuerdo en ello, ya que posee varias lecturas. Una es la de la persona sabia, que vive sin sufrir, para ella es una descripción de su propio estado, como una especie de enunciación de lo que vive. Luego tienes otra visión, que es la del buscador, para él será una propuesta, como si le dijeses a alguien, tú, ¿por qué no vives sin sufrir? Hazlo a partir de ahora. Y también puedes verlo como un título que se presta, por su vaguedad y controversia a fructíferas discusiones en lugares propicios como este grupo por ejemplo. Además de ser un título simple y corto que todos pueden comprender, y creer tener resuelto a priori, lo que permite interaccionar con mayor soltura. Nótese que no estoy diciendo, Pablo es un mentiroso, lo cual sí sería una falta de respeto. Digo que, vivir sin sufrir, miente, y lo digo con todo respeto hacia vosotros. Inclusive vi tu video y tu interesante propuesta, que estás traicionando si me quieres censurar, es tan solo una crítica. Agántatela viejo. Jaj, tu crítica es valiosa, y te la agradezco. No me desagrada, opina y critica cuanto quieras que el cambio proviene de esas apreciaciones. Me refiero a la altura con que te propongo hablar, y a la gratuidad de las apreciaciones. Espero entiendas. Eso. Confío en que esa actitud predomina en vuestras intenciones. Y como a esta altura no pueden cambiar el título, al menos riámonos juntos de él. Vivir sin sufrir es como vender humo, ofrecer recetas fáciles y tentadoras para problemas complejos. Como los evangelistas de la televisión, prefiero reivindicar a las palabras del mal uso. Se las suele tal vez menospreciar, son duales. Jajaj, pero sí, también las palabras son muy divertidas. Viendo que el diálogo no continúa, me cuestiono haber utilizado mentiroso, porque puede ser tomado como agresivo. Nótese que me refiero al título, no a las personas. Pero, más allá de las ofensas o miedo a ser ofendido, hay ideas en esa frase que debiéramos considerar. Lo que sí tal vez podamos, es. Existe sufrimiento, y cuando no lo puedo sanar lo tildo de irreal, ilusorio, etc. Esa táctica solo logra empeorar al sufrir. El sufrimiento no es irreal, en el sentido de que no está allí, sino en el sentido de vacío, de insustancial. Cuando vemos un personaje en el teatro, es real. Bueno, en un sentido sí, está allí, todos lo ven, sufren o gozan con él, y, a la vez en otro sentido no lo es, porque sabemos que es un actor que desempeña un rol. Hay gente que olvida lo segundo y lo cree por completo. A esa gente se le dice, el sufrimiento no existe, con la intención de que se lo cuestione, y, algún día diga, meca, pero si era un mero actor, desde ahora no sufriré de muerte por lo que le pase, solo un poquito, tanto como para que tenga gracia la representación, ya que ahora sé que es un actor. Sankara decía por esto último que Maya o la ilusión, nótese que ilusión proviene de ludere, juego, era real e irreal a la vez, haciendo referencia a la explicación del sufrimiento que hice antes. Tú dices, a la gente que lo cree por completo se le dice el sufrimiento no existe. Ok, eso haces tú, y lo que digo es que es un juego que no juega a sanar sino a empeorar. ¿En qué consiste sanar, para ti? Según, a nivel físico, por ejemplo cicatrizar, a nivel mental, comprender y actuar en consecuencia. Es lo que creo. Y las chances de comprender desaparecen automáticamente con la frase, el sufrimiento no existe. ¿Qué es lo que hay que comprender? Si hay sufrimiento, pues al sufrimiento. ¿Quién comprende al sufrimiento? Tú dices que es importante comprender, que lo que yo propongo no lleva a comprender. Es claro que no tengo esa pretensión ya que no me interesa provocar esa comprensión en lo más mínimo. Pero, si para ti es importante,
Explícame cómo es ese proceso. ¿Quién comprende qué? ¿Quién? Mira, si a ese quien le dices que su sufrir no existe, pues nadie va a comprender. ¿Y qué? Pues nada. No te entiendo bien. ¿Puedes explicarte mejor? ¿Quién comprende qué? Preguntaste, creo haberte respondido. Formula tu pregunta y la respondo con gusto. Explícame cómo, en qué consiste el proceso de comprender y quién es el sujeto de esa comprensión. A ver, tú dices que existe el comprender algo, define qué entiendes por comprender. Comprender, entender el proceso de sufrimiento, observar qué acciones puedo hacer para sanarlo, o mejorarlo, y realizar esas acciones. Bien, entonces tú observas tu sufrimiento, y, como consecuencia comienzas un movimiento hacia sanarlo. Bien, ¿cómo sabes que es sano y que no? La percepción subjetiva de cada ser es la que sabe. O sea que, según dices, el saber lo que es bueno para mí es subjetivo, y esa subjetividad, ese parecer, ¿de dónde viene? ¿Cómo se forjó ese punto de vista que posees como índice de bueno o sano? No dije eso. Digo que si un ser sufre conscientemente, pues lo sabe y quiere dejar de sufrir, y está muy bien que quiera eso. Bien, ¿sabe que sufre? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo descubre? ¿Cómo? Pues por su percepción. Percibe sensación de hastío o angustia o lo que fuera. Sin embargo, para algunos eso se traduce como placer, ¿no es cierto? Como en el caso de las personas que disfrutan de la vejación física o mental. Entonces, ¿cómo define una persona que lo que siente es sufrimiento? Cada quien lo definirá. Bien, ¿de dónde obtuvo cada quien los parámetros para realizar ese juicio, según el tipo de sufrimiento? No te entiendo, ¿qué quieres decir? Que todos sufrimos, y sabemos cuando estamos sufriendo. Claro, eso ya lo dijimos, por eso, la pregunta es otra, ¿cómo sabemos que estamos sufriendo? ¿De dónde sacas los elementos para poder decir, esto es sufrimiento y esto no? El cómo es complejo, incluye la sabiduría del cuerpo físico, la del cuerpo emocional, la del cuerpo mental. ¿De dónde sacas los elementos? Es una pregunta tal vez demasiado materialista para hablar de la mente. ¿Podrías formularla mejor? Tú experimentas emociones y sentimientos, pero cuando eras pequeño, no había reconocimiento, solo la sensación. El reconocimiento vino después, cuando creciste y pudiste decir, esto es tristeza, es malo, esto es alegría, es bueno. Lo que te pregunto es, ¿cómo es que se fue armando ese catálogo? ¿Cómo desarrollaste la capacidad de definir en valores diferentes a otras personas que lo que sientes es sufrimiento o bienestar? Se muere tu hijo. ¿Sufres aún sin catálogo? Muere tu hijo en la guerra, como un héroe. Todos te felicitan. El país te felicita y te da una medalla. Tú eres superpatriota y sientes que tener un hijo héroe es lo mejor que te podría haber pasado. ¿El parámetro es universal? ¿O depende de la cultura, país, tradición, educación, etc.? No, depende de la circunstancia. Y la circunstancia incluye la cultura, por supuesto. Entonces, si tu juicio con respecto a qué es sufrimiento y que no depende de la cultura y la circunstancia, es decir, de influencias externas al individuo, y, si el individuo, que es de por sí un tomador de decisiones, un valorador de la realidad, un juez de circunstancias, es también un producto de esas circunstancias, cultura, crianza, educación, clima, edad, hormonas, vitaminas, ejercicio, ¿dónde está la decisión individual real? ¿No es el individuo una extensión de la vida entera, y, por lo tanto, impotente en el sentido de ser capaz de tomar decisiones ajeno a todo lo demás? Sí, por supuesto, el individuo está inmerso en su cultura y su circunstancia. En tales condiciones puede sufrir, y si sufre desea dejar de sufrir. Lo de impotente no estoy de acuerdo. Es impotente si piensa que eso no existe, pero puede ser capaz. Pero si es un producto de las circunstancias, ¿cómo puede tomar una decisión de no sufrir? ¿Cómo puede iniciar el movimiento en esa dirección si no hay un inicio a no ser el verdadero origen del movimiento? ¿Cómo es que puede ser capaz? No es el verdadero origen, es una parte. No puede hacer todo, puede hacer algo, y queda impotente si le decimos, tu sufrir no existe. Si es producto de las circunstancias, si esas circunstancias le dieron origen, si lo forjaron y lo siguen influenciando cada día, ¿cómo es que es capaz de hacer algo por sí mismo? No dormí, registro a mi cuerpo que está sufriendo, por eso, hago algo y me voy a dormir. ¿Es mi ejemplo actual?
simple. Por otro lado, si la valoración de las sensaciones como sufrimiento o bienestar proviene de las circunstancias pasadas y actuales, eso significa que el sufrimiento y su valoración no es universal, y como tal, puede variar de dolor a placer y viceversa si cambian las circunstancias, y, por lo tanto cambia el individuo. Entonces, el sufrimiento es algo real. O solo lo parece mientras el individuo, como producto de las circunstancias, no cambie su vara de medición. Te cuesta entenderlo porque tiendes a la simplificación, creo, cuando decís, esas circunstancias le dieron origen. No es tan así, es más complejo, creo, están las circunstancias y está cada quien con su cada cómo. Para otra persona, el malestar por no haber dormido, le da una sensación de bienestar por sentir que ha dominado el sueño y a su cuerpo, como los ascetas. Soy Pablo Veloso de Espacios de Crecimiento. Salud.